vamos a tratar de mirar en la palabra de Dios cómo actuaban las personas que se convertían en el libro de Hechos. ¿Qué pasaba con ellos? Por ejemplo, ¿andaban en grupos sueltos o cada uno andaba de un lado para otro o llegaban a pertenecer a un lugar y allí permanecían? ¿Cómo era el asunto? Vamos a mirar rápidamente. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Entonces recuerden lo que vamos a tratar de mirar hoy. ¿Qué pasaba con las personas que se convertían, que se arrepentían? ¿Qué hacían después? Usted puede decir: pastor, yo me he convertido a Cristo. Ahora, ¿qué sigue? Yo ya me he arrepentido de mis pecados. Yo estoy cansado de vivir la vida pecaminosa, ya quiero seguir a Cristo. ¿Qué sigue ahora? Ya he confiado, ya he puesto me he arrepentido, ya he puesto mi confianza en el Señor. ¿Qué sigue? Hechos 2:41 nos dice lo que debe seguir. Vamos a leer ahí. Yo leo y ustedes me siguen con la vista. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Habían estado un grupo, y vamos a ver esto, que habían estado un grupo, había venido el Espíritu Santo sobre un grupo de personas en ese tiempo visiblemente, en una forma de lenguas de fuego, dice la Biblia, y empezaron a hablar en otros idiomas, ¿no? Ellos hablaban el griego, el hebreo en ese tiempo, y empezaron a hablar milagrosamente en otros idiomas, como tanto quisieran algunos jóvenes en este tiempo, ¿no? De repente, de la noche a la mañana, hablar ¿en qué idioma? En inglés ya, ¿no? O chino, algunos quieren hablar también, dicen, ¿no? En ese tiempo así pasó, pues. Y Pedro, al ver esta manifestación tan grande del poder del Espíritu Santo, Pedro habló, predicó un mensaje, y como resultado de ese mensaje, las personas, dice, se compungieron de corazón, y el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿se añadieron a dónde? Vamos a mirar rapidito eso. Vamos a añadir. Hechos 1, 12, 15. Hechos 1, 12, 15. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como... ¿cuántos? Entonces había un grupito cuando Jesús se fue, cuando Jesús ascendió a los cielos, había un grupito que él dejó, que se mantenían juntitos en un segundo piso. Y ese segundo piso era grande, porque ¿cuántos eran? 120. Las casas no eran como nosotros las imaginamos, casas pequeñas, eran casas grandes. Por ejemplo, aquí en una casa podían alcanzar 120 personas, ¿no? Imagínense ese cuarto. Era un segundo piso, pero tremendo, ¿no? Y ahí estaban ellos, perseverando, ¿no? Luego en el capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice? ¿Quiénes son todos? Los 120, pues. Los 120 estaban allí. Ya. Entonces, esos 3,000 que se convirtieron, ¿a dónde se añadieron? A los 100. O sea, ¿ahora cuántos ya eran? De un día para otro eran 3,000. ¿De 120 a cuántos subieron? Tremenda conversión, ¿no? Ya. Entonces se formó un grupo más grande. Había un grupo pequeño, vino el Espíritu Santo y se formó un grupo más grande. Noten Hechos 2, 42 al 47. ¿Cómo era este grupo? Noten Hechos 2, 42 al 47. Tratemos de mirar en este pasaje cómo era este primer grupito. Estamos mirando cómo se formó este primer grupito y cómo era. Bueno, digo grupito porque porque era un grupo grande, ¿no? Versículo 42 dice:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántos eran ellos? 3.120. ¿Y qué hacían ellos en ese grupo? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, como ustedes saben, empieza en Mateo y termina en Apocalipsis. El Nuevo Testamento no estaba escrito en ese momento todavía. Y entonces, ¿cómo hacía Dios? Dios usaba a los apóstoles. Los apóstoles en ese tiempo, que en ese tiempo sí eran verdaderos, hoy no hay apóstoles verdaderos, los apóstoles eran los que guiaban a través de sus enseñanzas a los nuevos creyentes. Hoy en día no hay apóstoles, pues ya tenemos sus escritos. ¿Quién escribió, por ejemplo, el libro de Mateo? Mateo, pues obviamente. ¿Y quién era Mateo? Un apóstol, ¿no? ¿Quién escribió el libro de Corintios, a la carta a los Corintios? Pablo. ¿Y Pablo quién era? Un apóstol. ¿Quién escribió el libro de Primera de Pedro? Oh, pastor, claro, Pedro, pues, ¿no? ¿Y Pedro quién era? Un apóstol. Entonces ya los apóstoles no están, pero ¿qué tenemos nosotros? El Nuevo Testamento es todos sus escritos. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan. Entonces, en ese tiempo los apóstoles estaban vivos. Ahora los apóstoles están en la presencia del Señor, pues, y nos quedan sus escritos. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Nosotros hoy en día perseveramos en la doctrina de los apóstoles? Claro, pero ya no seguimos a los apóstoles que están vivos. ¿Qué nos han dejado los apóstoles? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por personas que estaban con ellos y que de alguna manera ellos pues guiaron, ayudaron a ellos a escribir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿En qué más perseveraban estos 3.120? En la comunión unos con otros. Ahí estaban, tratando de perseverar. Imagínense tener comunión, 3.120 personas. ¿Fácil o difícil? Difícil, ¿sí o no? Porque una cosa es conocer a 100, pero conocer a 3.120, tremendo, ¿no? En el partimiento del pan, en las oraciones, ¿no? Significa que tenían tiempos de coinonía, probablemente también celebraban la Santa Cena. Versículo 43. Noten cómo los apóstoles estaban liderando el asunto. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? ¿Por qué hacían los apóstoles maravillas y señales en ese momento? Estaba comenzando el tiempo de la iglesia y Dios a través de esas señales trataba de convencer a las personas de que Él estaba haciendo esto, pues, ¿no? Hoy en día ya no es necesario hacer prodigios, señales, porque ya la iglesia está, pero en ese tiempo estaba comenzando. Versículo 44. Todos los que habían creído, los 3.120, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Cómo hacían, hermanos? ¿Habrán cabido todos en un lugar? Probablemente los lugares que usaban en algunos momentos habrán sido espacios abiertos, ¿no? 3.120, ¿se imaginan? Y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían todo según la necesidad de cada uno. Versículo 46, noten, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y lean esta última partecita conmigo. ¿Listos? 2, 3. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La Biblia identifica a este grupo. Este grupito de 3.120, ¿quién era? ¿O qué era? La iglesia. Entonces, en Hechos 2, en Hechos 1, probablemente en Hechos 2 mayormente, creemos que inició la iglesia.
La iglesia era desorganizado. Cada uno hacía lo que bien le parecía en la iglesia en ese momento. ¿Qué hacían? ¿Bajo liderazgo de quién estaban? De los apóstoles, ¿sí o no? Ellos mandaban ahí, porque eran como la Biblia en ese momento, ¿no? En ese momento. Busquen Hechos 4:4. Hechos 4:4. Ahora ya cambió el asunto. Miren Hechos 4:4, ¿qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? Ahora solo los varones, pero si estaban casados, ¿cuántos eran? Más los anteriores que habían, o no sé si es una referencia total, pero imagínense, ya pongámosle por lo menos 10,000 personas. ¡Wow! Tremenda cantidad de gente, ¿no? Tremenda cantidad de gente. 10,000 personas. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿Cómo se llamaba? La iglesia. Ahora, imagínense en un grupo de tanta gente, ¿cómo hacer? ¿Cómo manejar? Bueno, era un grupo desorganizado. Primero, aquí les doy una pista. Era un grupo que se podía distinguir. ¿Cómo sabemos? De otros. ¿Cómo sabemos? Porque se podía contar. ¿Cuántos varones habían? Como 5,000. O sea, se podía contar. No es que no se distinguían, no estaban por ahí. No, era un grupo que ya se podía distinguir de otros. Entonces no es que los creyentes se arrepentían y de repente se perdían ahí y nadie sabía dónde estaban. No, los creyentes se agrupaban, ¿ya? En esta iglesia se agruparon y estaban bajo un liderazgo, ¿está bien? Y los demás podían incluso saber, ¿no? Esa iglesia, ¿cuántos hay en esa iglesia? 5,000 varones. Por lo menos ahí. O sea, se podía contar. Significa que no es que los creyentes se convirtieron y se perdieron por ahí. Por ahí se convirtió esa persona y ¿dónde estará? No, a veces nos pasa así, nos vamos a evangelizar y se convirtió alguien. Pero ya no sabemos, ¿verdad? No, un creyente cuando se arrepiente entró a un grupo. Por lo menos hasta ahora se ve eso. No debe perderse, no debe irse por otro lado. Debe estar en un grupo organizado. Miren Hechos 4, 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Nuevamente se ve, estamos analizando esta iglesia, la primera iglesia que había, que era la iglesia que estaba en Jerusalén. Noten, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Muy bien, ahí estamos viendo un ejemplo de que en esa iglesia los apóstoles no solamente estaban a cargo, miren, eran 10,000 personas, Los apóstoles estaban a cargo no solo de la predicación también, sino de la administración. ¿Se da cuenta? Ellos, la gente, no es que
solamente daba sus bienes a los pobres, sino lo hacían bajo un liderazgo. Eso es muy interesante. O sea, lo que estoy tratando de enfatizar en esta noche es que cuando los creyentes se convirtieron, se arrepintieron en ese momento, cuando las personas se entregaron al Señor, no quedaron sueltas, sino que buscaron y formaron un grupo. Y no era un grupo desorganizado, sino un grupo que tenía un liderazgo, y que no solo era un liderazgo en las palabras de Dios, sino que era un liderazgo también, por ejemplo, en administrar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, el repartir los bienes a los necesitados. O sea, imagínense, hoy en día, si usted se ha arrepentido, si usted se ha convertido a Cristo, usted no puede quedarse en el aire. Según este ejemplo que tenemos hasta ahora, los creyentes siempre deben estar en una congregación. Esperamos que sea una sana congregación, ¿no? Pero los creyentes, si usted se ha entregado a Cristo, usted no puede estar por ahí flotando. Sí, yo me arrepentí. ¿Y a qué iglesia pertenece? Yo soy del Señor. No, no es así. Los creyentes deben buscar pertenecer a una iglesia local, organizada. Noten lo que sigue. Capítulo 5, versículo 11. Ya Ananías y Zafira murieron por querer tener fama. 5:11. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. 5:14. ¿Qué dice? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Se podía distinguir. ¿Se da cuenta? Era un grupo distinguible, era un grupo que se podía medir, se podía saber. Y yo creo que, para no ahondar más en el asunto por el tiempo, yo creo que debemos reflexionar en ello también, ¿no? Mire, hoy en día muchos se convierten al Señor, pero no hemos entendido que debemos esforzarnos en formar parte de una congregación. Una congregación sana, una congregación que está sometida, digamos así, a la palabra de Dios. Pero noten, aunque esta congregación de Jerusalén era una congregación muy grande, era una congregación tan extensa, de todas maneras se podía distinguir. En otros pasajes se puede notar cómo se puede haber una diferencia entre el pueblo que había ahí y la iglesia. Había una distinción, había incluso un sistema, toda una especie de organización. Los creyentes no quedaban sueltos, no quedaban solos. Para terminar, vamos a leer Hechos 6, Hechos capítulo 6, el versículo 2 y el versículo 5. ¿Cuántos eran más o menos hasta ese momento? Eran hartísimos, ¿no? Eran hartísimos, ¿no? Y noten Hechos 6:2, noten lo que dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Había habido un problema, ¿verdad? Al repartir los bienes, ya los 12 apóstoles estaban sobrepasados ya. ¿Cuántos eran? Más de 10,000 personas. Entonces los apóstoles, con tanta carga, la administración ya se hizo más difícil. ¿Qué hicieron? Versículo 5, ¿qué dice? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces noten que la iglesia en ese momento escogió ayudantes, ¿no? Pero ¿cuántos eran? Hartísimos, ¿no? Eran hartísimos, imagínense, ¿no? Imagínense. Entonces, no era un grupo desorganizado, sino era un grupo que también podía tomar
decisiones. ¿Se da cuenta? Los creyentes debemos pertenecer a un grupo. Los creyentes no podemos estar aislados, no podemos estar, sí, yo creo en Jesús, pero yo sigo a Jesús a mi manera. No es así. Los creyentes debemos aprender que seguir a Cristo es seguirlo en una iglesia local. Una iglesia local donde esté la enseñanza apostólica, por lo menos hemos visto eso, donde haya esa comunión, ese amor entre los hermanos. Una iglesia donde también cada uno de sus miembros puede tomar decisiones. No es que debemos estar sueltos, no es que debemos estar por aquí, por allá. Debemos estar en una iglesia local. Y ese es el ánimo para aquellos que todavía no se han hecho miembros de una iglesia local. Por ejemplo, de esta, ¿no? Ya son cristianos, ya se han arrepentido, ya han confiado en el Señor Jesucristo. Debe usted pertenecer a una iglesia local. Pero si usted todavía no lo ha hecho, si usted todavía no ha confiado en Jesús, yo le animo. Busque al Señor para que pueda ser salvo de la condenación eterna. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes. Anhelamos, Señor, que más y más personas que han profesado su fe en ti puedan, Señor, mirar con más seriedad el tema de ser miembro, de ser parte de la iglesia local. Señor, ayúdanos. Hay mucho que tratar de este asunto y anhelamos, Señor, que podamos, Padre bendito, convencer con tu palabra a aquellos que se han arrepentido, han profesado su fe en ti, que puedan, Señor, ser parte de la iglesia local. Motívale, Señor, que puedan tomar los pasos necesarios. Y si nosotros ya somos miembros, pues ayúdanos, Señor, a ser consecuentes, responsables con tu palabra y crecer también en esta área que debemos, Señor, crecer, de ser miembros responsables de nuestra iglesia bautista La Esperanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.